Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de comenzar esta enseñanza, con la cual he trabajado un tiempo largo de reflexión, quiero saludar, enviar un fraternal saludo a todos mis discípulos que siguen mis enseñanzas, mi podcast, y quiero saludar especialmente a los discípulos que están en México, a la comunidad latina que está en Estados Unidos, a la gente hermosa que está en Colombia, Argentina, por supuesto, mi país, Perú. Un abrazo fraternal a los chicos de Ecuador, Honduras, Chile, España, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su apoyo, por seguirme, por sus comentarios. Gracias por escribirme y gracias por cada persona que recibe esta palabra de Dios y que le sirve en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ese es el mayor premio y la mayor bendición para mí, es el gozo de saber que esta palabra que yo les comparto les sea útil a cada uno de ustedes. Les envío mis especiales bendiciones. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza y la vamos a hacer compartiendo el primer registro bíblico, que para mí es fundamental y esencial de esta enseñanza, de este compartir que yo voy a hacer en el día de hoy. Quisiera que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1, y en el versículo 16 leemos lo que dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. E inmediatamente quiero citar otro registro bíblico que está en la misma línea. Por favor, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 4, y en el versículo 20 leemos lo que Dios nos dice. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es el tema central que yo quiero compartirles en el día de hoy. Y vamos a hacer una pequeña recorrida de todos aquellos eventos de esta administración, no en la administración anterior, sino en esta administración, cómo el poder de Dios se ha manifestado de una y otra manera. ¿Y cuál es la intención de compartirles esta enseñanza? Que en la iglesia del primer siglo, el evangelio se predicaba, un evangelio de poder. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Por tanto, si tienes una necesidad, es importante que sepas que de este lado tienes personas que creen en la palabra de Dios y que operan el poder que Dios ha dejado disponible para toda la iglesia de Dios. Fíjense, vamos a empezar a meternos en el tema. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que la condición para que esto se cumpla es que estas señales seguirán a los que hacemos una sola cosa. ¿Qué es lo que hacemos? Creemos la palabra de Dios. Y no solamente es creer la palabra de Dios, sino es creer y actuar. Yo creo la palabra de Dios, yo creo que el Evangelio
de salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio de poder. Por lo tanto, yo oro por los enfermos y creo para que esos enfermos se sanen en el nombre de Jesucristo. Fíjense Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, dice Jesucristo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa era la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos para el inicio de esta administración, que es la administración de la gracia, la administración del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que seáis investidos. ¿Qué significa ser investidos? Vestidos de poder. La palabra griega que se usa acá, que luego se traduce como poder, es la palabra griega dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Ahora, ese poder que nosotros hemos recibido cuando hemos creído en el Señor Jesucristo es un poder inherente, es un poder potencial. ¿Qué significa un poder inherente? El poder inherente está latente y se pone en ejecución cuando el creyente se para firme en el conocimiento de la palabra de Dios, reclama sus derechos como hijo de Dios y comienza a operar ese poder, y ese poder que es inherente se hace potencial. A modo de ejemplo, para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando, esto sería este poder espiritual que Dios nos dio, y nos lo dio no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos, porque nuestra competencia es espiritual, según nos explica Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿a qué podríamos comparar el poder inherente espiritual que Dios nos ha vestido a cada uno de los creyentes que han creído en Jesucristo, que han creído que Dios lo levantó de los muertos? Se podría comparar a la batería de un auto. La batería está ahí, el poder inherente está ahí, pero a menos que el conductor tome acción, ese poder está inherente, no ejerce. No es que yo suba al auto y se prenden las luces, no es que yo subo al auto y suena la bocina, no es que yo suba al auto y enciende el motor y comienza a andar. No funciona así, ¿no es cierto? El poder está ahí, está latente. Ahora yo, como conductor de ese auto, tengo que tomar acción. Yo tengo que prender las luces, yo tengo que tocar la bocina, yo tengo que accionar el contacto que va a transmitir la energía para que el motor comience a funcionar. Yo tengo que tomar acción para poner la primera, apretar el embrague y comenzar a manejar todo el potencial que tiene ese motor en mis manos. Es exactamente lo mismo con las cosas espirituales que Dios nos ha regalado. Cada uno de nosotros tiene el poder de Dios que Dios nos delegó para operar. Fíjense, el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, y en el versículo 8, la misma promesa que Jesucristo le había hecho a sus discípulos, la dice nuevamente en el libro de Hechos y en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no defensores, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que hasta lo último de la tierra es el lugar donde tú estás hoy. No importa dónde sea, si es en Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela, tú eres testigo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se hizo disponible este poder como simiente? Cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios. Y el ejemplo más concreto está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando por primera vez y en el inicio de esta administración, el Espíritu Santo, como don, es derramado a los 12 apóstoles en el día de Pentecostés.
Fíjense, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es maravilloso. Aquí comienza la administración en la cual nosotros estamos viviendo. Y nosotros sabemos que todas esas cosas que fueron disponibles a partir del día de Pentecostés están disponibles hoy en día. El ejemplo más concreto lo podemos ver en el libro de Hechos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después ustedes pueden repasar, yo por una cuestión de hacerlo breve, no voy a citar todos los registros bíblicos, pero luego de haber ocurrido este acontecimiento que ocurrió en el día de Pentecostés, toda la multitud que estaba en el templo se quedaron atónitos por todo esto que había pasado. Entonces Pedro se levanta y comienza el primer sermón de la era cristiana de esta administración. Y fíjense que la culminación de ese tremendo sermón del apóstol Pedro está en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, o sea, todo lo que Pedro había relatado anteriormente a este registro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos damos cuenta que cometimos un error, pero ¿cómo lo solucionamos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque esta promesa de recibir el don es para todos los que creen en Él, porque Dios no hace acepción de personas, sino hace acepción de condiciones. Ahí comenzó la iglesia del primer siglo. Ahí comenzó una tremenda transformación primero en cuanto a lo que Dios le había revelado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no sabía que los gentiles también eran partícipes de las buenas nuevas del Evangelio. Después se enteran, Hechos 10 para ser exacto. Pero lo que yo quiero remarcar es que cada creyente tiene Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder inherente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo hombres comunes y similares a nosotros usaron ese poder y lo manifestaron. Entonces, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento, milagro, se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este poder está disponible en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que hacer dos cosas. Primero, conocer la palabra de Dios, profundizar todo lo que Dios dejó disponible para nosotros en esta administración, y luego creer y actuar, porque creer es actuar. Si yo no creo, yo no actúo. ¿Cuándo yo estoy demostrando que yo sé manejar? Cuando actúo, pero primero tengo que aprender. Luego yo actúo, y yo actúo en función de que yo aprendí la técnica, la teoría, y ahora comienzo a hacer la práctica. Y por supuesto que en los primeros tiempos el auto no me responde porque yo no he logrado la coordinación neuromuscular para manejar un auto. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia con respecto al manejo de las cosas espirituales? Es exactamente lo mismo. Hay veces que las cosas no funcionan porque uno está aprendiendo. Pero yo sigo creyendo y sigo confesando que Dios es el mismo, no ha cambiado. Algunos dicen,
Esto ocurrió porque fue fundacional. Si eso fuera así, Dios haría acepción de personas y Jesucristo no sería el mismo, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y otro tema, muchos también dicen que estas manifestaciones de poder eran visibles solamente en los apóstoles, y eso es mentira, y lo vamos a ver. Fíjense, Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, y Esteban, ustedes saben que no era apóstol. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Esteban hacía milagros y señales extraordinarias. Y también tenemos el ejemplo de Felipe. Fíjense, por favor, uno de los 7 diáconos que los apóstoles habían separado para que atendiesen las necesidades de las viudas, de los judíos y de los griegos. ¿Recuerdan? Sin embargo, en el momento de la persecución, que fueron esparcidos por todas partes, Felipe fue predicando el evangelio en la ciudad de Samaria, y los prodigios, señales, comenzaron a manifestarse entre el pueblo. Porque para que las señales y los prodigios comiencen a manifestarse, tiene que haber un hombre de Dios que predique la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Continúo leyendo, Hechos, capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ese es el evangelio que yo siempre quise predicar y es el evangelio que yo predico. Por tanto, te invito a ti, si tienes alguna necesidad, en la descripción vas a encontrar el enlace para escribirnos, dejarnos tu nombre, tu apellido y que nos cuentes qué es lo que estás viviendo y cómo te podemos ayudar. Porque yo personalmente y todos mis compañeros y toda la iglesia va a orar por cada necesidad que ustedes tengan. Porque la iglesia del primer siglo sigue existiendo hoy en día. Hoy nosotros tenemos el mismo poder que existió en esa iglesia del primer siglo. No hace falta ser líderes, no hace falta ser apóstol, simplemente hace falta conocer la palabra de Dios, creerla y actuar en función de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, pero en el capítulo 9 y a partir del versículo 32. Acá vemos en operación el poder de Dios en la vida de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Se dan cuenta? Miren cómo funciona la palabra de Dios. Fíjense con qué exactitud, con qué precisión. Y yo creo en esa palabra de Dios, en ese evangelio, que es un evangelio de poder. Sigamos leyendo, porque en este rally de Pedro hace infinidad de cosas. Lo sana a Eneas, resucita a un muerto y encima le lleva la palabra a los gentiles. Y esos gentiles reciben el mismo espíritu que habían recibido ellos unos años anteriores, según ustedes continúen leyendo todo este contexto de lo que yo les estoy hablando. Pero ahora solamente vamos a ir al versículo 36, donde Pedro dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, según la costumbre judía, la pusieron en una sala. Pasamos al versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro ya había llegado a ese lugar, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Gloria a Dios. Ese poder que manifestaron discípulos, diáconos, apóstoles, creyentes, hoy está vigente. Yo lo creo, yo lo confieso, yo lo decreto, yo oro por cada persona que crea la palabra que yo estoy compartiendo. Pasemos por último, chicos. Hay cientos de ejemplos en la palabra de Dios, pero quiero hacerlo corto y dinámico a esta enseñanza. Hechos capítulo 19, versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Maravilloso, gloria a Dios. Te exhorto a que creas la palabra de Dios. No me creas a mí, solamente te exhorto a que creas la palabra de Dios. ¿No tienes conocimiento? ¿Quieres recibir una enseñanza profunda de la palabra de Dios? Te invito a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios, donde en aproximadamente 15 días vas a recibir el estudio de más de 600 versículos de la palabra de Dios correctamente dividida, donde vas a conocer todo lo que Dios ha hecho disponible para ti, que eres un creyente, que has creído en Jesucristo, que has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, que has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por lo tanto, tú recibiste, cuando creíste, el don de Espíritu Santo. Y ese don tiene poder. Ese don te sirve a vos para manifestar las abundancias que Dios ha dejado disponible para cada uno de nosotros. Por último, y para cerrar, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.